La figura del Minotauro ha recorrido siglos de historia, siendo una de las criaturas más temidas y recordadas de la mitología griega. En el imaginario colectivo, este ser mitad hombre y mitad toro representa lo más oscuro de la humanidad. La fuerza desmedida, la brutalidad y el terror que inspira su figura han permanecido a lo largo del tiempo. ¿Pero es el Minotauro solo un monstruo? ¿O detrás de esa apariencia espeluznante se esconde una víctima? Hoy exploraremos la leyenda de esta criatura desde una perspectiva diferente. No como el asesino despiadado encerrado en un laberinto, sino como un ser condenado a la soledad, nacido del error y la crueldad humana. Para entender al Minotauro, primero debemos conocer su origen, y para ello debemos remontarnos a la historia del rey Minos de Creta. Minos, ansioso por demostrar su poder, rezó al dios Poseidón para que le enviara un toro sagrado que legitimara su reinado. Poseidón cumplió su deseo, pero Minos cometió el error fatal de no sacrificar al toro como agradecimiento. En su lugar, decidió conservar al majestuoso animal para su propio beneficio. Los dioses, enfurecidos, desataron su venganza de la manera más cruel. Poseidón hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara perdidamente del toro. Así, para consumar su unión, la reina requirió de la ayuda de Dédalo, el arquitecto real, el cual construyó un armazón de madera con forma de animal recubierto con una piel de vaca para que Pasífae se introdujera en el interior. El toro yació con ella, creyendo que era una vaca de verdad, y de esta unión contra natura nacería el Minotauro, una criatura que no pertenecía ni al mundo humano ni al mundo animal. Desde el momento de su nacimiento, el Minotauro fue condenado, no solo por ser una abominación, sino por el pecado de sus padres. El Minotauro experimentó una infancia marcada por el rechazo y el temor de quienes lo rodeaban. Podemos imaginar cómo la criatura, desde su nacimiento, fue considerada un monstruo, una abominación que no encajaba en ningún lado. Aunque su apariencia era física, su monstruosidad era más simbólica. Representaba el pecado, la transgresión de los límites naturales entre humanos y animales y la traición de su padre Minos hacia los dioses. Pasífae, su madre, lo amaba a pesar de su condición. Sin embargo, incluso ese amor debía estar teñido de vergüenza y temor, pues el Minotauro no era un niño común. Aunque carecemos de relatos específicos sobre su crianza, es muy probable que, al igual que en otras historias de la mitología griega, el joven Minotauro comenzase a mostrar comportamientos violentos a medida que crecía. Su fuerza y su instinto salvaje, heredado de su naturaleza animal, lo habrían hecho peligroso. Y esos comportamientos probablemente alimentaron el temor de todos a su alrededor. Con el paso de los años, la existencia del Minotauro se convirtió en una fuente de vergüenza para el rey Minos. ¿Qué hacer con una criatura que no encaja en ningún mundo? La respuesta fue cruel, pero efectiva: esconderlo. Minos ordenó construir un laberinto inmenso, obra de Dédalo, en el que el Minotauro viviría hasta el fin de sus días. Alejado del resto de la humanidad, encerrado en un caos de interminables pasadizos, el Minotauro quedaba fuera de la vista y, por tanto, fuera de la mente. Aquí es donde empieza a resonar la verdadera tragedia de esta criatura. El Minotauro no solo fue visto como un monstruo por su apariencia, sino que fue tratado como tal. La soledad fue impuesta sobre él desde su nacimiento, como si su mera existencia fuera un pecado que debía ocultarse. Y así, el Minotauro vagaba en su prisión, un ser que nunca pidió nacer,
pero que estaba condenado a vivir en aislamiento, alimentando su desesperanza y poco a poco perdiendo cualquier rastro de humanidad que pudiera haber heredado. Se dice que, al alcanzar la madurez, el Minotauro comenzó a mostrar una insaciable hambre por la carne humana. Esto pudo haber comenzado como una necesidad, una mezcla de sus instintos animales y el aislamiento social al que ya estaba sometido. Al no recibir afecto ni cuidado humano, su mente se habría endurecido y su aislamiento progresivo habría agudizado sus impulsos violentos. La bestia que crecía dentro de él se manifestaba en ataques de ira y eventualmente en la caza de humanos. Este comportamiento fue probablemente el factor decisivo que llevó al rey Minos a tomar la drástica decisión de confinarlo. La presencia del Minotauro se había convertido en una amenaza demasiado grande, no solo para su familia, sino para toda Creta. Pero Minos, al ser su padre, no podía matarlo directamente, por lo que recurrió a la construcción del famoso laberinto, donde la criatura sería encarcelada de por vida. El apetito del Minotauro por la carne humana es una de las características más aterradoras de su leyenda. Una vez dentro del laberinto, esta necesidad se volvió ritualizada, pues Minos exigía a Atenas un tributo periódico de 7 jóvenes y 7 doncellas que serían enviados como sacrificios. Estos jóvenes eran arrojados al laberinto, donde el Minotauro los cazaba y devoraba. Este rito macabro fue establecido como castigo por la muerte del hijo de Minos, Androgeo, asesinado en Atenas, pero también servía para alimentar y apaciguar a la bestia que vivía en el laberinto. El canibalismo del Minotauro no era solo una muestra de su crueldad, era una forma de expresar su desesperación. Al ser apartado de cualquier tipo de relación social o afectiva, el Minotauro canalizaba su dolor y su aislamiento en la brutalidad. Comer carne humana se convirtió en su única interacción con los humanos, una interacción basada en la violencia, pero que también era su forma de sobrevivir en su entorno sombrío. Este hambre por la carne humana también nos habla de la pérdida de su humanidad. A medida que se aislaba más y más, el Minotauro dejó de ser una criatura con partes humanas y animales para convertirse en algo puramente salvaje. No solo estaba atrapado físicamente en el laberinto, sino que también estaba atrapado en su propia naturaleza, incapaz de escapar del ciclo de violencia y desesperanza que le había sido impuesto. Detrás de esta funesta tradición sacrificial se escondía una verdad aún más cruel. El Minotauro, al igual que aquellos jóvenes, también era una víctima. Era una pieza más en un ciclo de violencia de la que no podía escapar. ¿Fue el Minotauro malvado por matar a estos jóvenes? La historia lo ha condenado como tal, pero si lo miramos desde una perspectiva diferente, podemos ver que su violencia era una reacción desesperada ante la soledad y el sufrimiento. Era una criatura atrapada en una situación que no podía controlar, consumida por su aislamiento, y que, latente en su desesperación, se había convertido en lo que todos esperaban de él: un monstruo. En resumen, las vivencias del Minotauro, antes de ser encerrado, habrían sido de creciente exclusión y miedo por parte de quienes lo rodeaban. Su inclinación a comer carne humana probablemente fue una evolución de su desesperación y de su pérdida progresiva de contacto con el mundo exterior, lo que lo llevó a convertirse en la criatura aterradora que conocemos en la leyenda. La leyenda del Minotauro no estaría completa sin mencionar a Teseo, el héroe que finalmente puso fin a la vida de la criatura. Teseo se presentó ante Minos para comunicarle que su misión era acabar con la vida de aquella bestia infernal. En esa misma audiencia,
estaba presente Ariadna, hija del rey, que de inmediato quedó prendada del príncipe ateniense y se ofreció a ayudarlo en su aventura. Ariadna ideó un plan que ayudaría a Teseo a encontrar la salida del laberinto en caso de que lograse derrotar al Minotauro. Para que el héroe lo consiguiese, la joven le entregó un ovillo de lana para que atase un cabo en la entrada del laberinto. De esta manera, solo tendría que seguir el hilo de lana para poder salir sano y salvo, como así fue. Pero, ¿es realmente Teseo el héroe de esta historia? Desde la perspectiva del Minotauro, Teseo no es más que el verdugo que vino a culminar su sufrimiento. Para el Minotauro, esa lucha final no era una batalla entre el bien y el mal, sino el desenlace inevitable de una vida de rechazo y soledad. No tenía escapatoria. Era el destino que le había sido impuesto desde su nacimiento. El Minotauro murió como vivió, incomprendido, solo y condenado. A lo largo de los siglos, escritores y artistas han representado al Minotauro de diferentes maneras, pero uno de los aspectos que más han destacado es su soledad. En la obra de Jorge Luis Borges, por ejemplo, el Minotauro es descrito como un ser atrapado en la monotonía de su propia existencia, consciente de su destino, pero impotente para cambiarlo. Es la soledad la que lentamente lo devora desde adentro, lo que lo convierte no solo en un monstruo temido por los hombres, sino en una víctima de un destino cruel. El Minotauro es demasiado humano para ser un animal, y demasiado animal para ser humano. No tiene hogar ni identidad, y mientras los humanos ven en él solo una bestia a la que temer, el Minotauro se enfrenta día tras día a su aislamiento en los oscuros pasadizos del laberinto. Este tema de la soledad es lo que ha fascinado a tantos artistas y escritores, quienes han visto en el Minotauro una representación de nuestra propia fragilidad. ¿Cuántas veces hemos sentido que no encajamos, que no pertenecemos a ningún lugar? El Minotauro se convierte en un espejo de esa angustia, de esa desesperanza que puede surgir cuando somos rechazados o incomprendidos por el mundo que nos rodea. La historia del Minotauro nos habla de la monstruosidad, pero también de la fragilidad de la condición humana. Es un recordatorio de cómo las acciones de los hombres pueden dar lugar a seres que no encajan en el mundo, seres que son marginados y condenados por su mera existencia. La soledad del Minotauro es un reflejo de la desesperanza que puede generar el aislamiento, la exclusión y el rechazo. En el arte moderno, el Minotauro ha sido reinterpretado como un símbolo de la lucha interna del ser humano, un ser atrapado en un laberinto emocional y psicológico del que no puede escapar. Su imagen ha aparecido en pinturas, esculturas y literatura, recordándonos que aunque pueda parecer un monstruo, también es una víctima. Y en esa dualidad encontramos el verdadero terror de su historia. El Minotauro, a pesar de su apariencia temible, fue, en última instancia, una criatura solitaria, un ser que fue marginado por su propia naturaleza y condenado a vivir en la oscuridad. Quizás el Minotauro no solo sea un recordatorio de la crueldad de los dioses o de los errores humanos, sino también una advertencia de lo que sucede cuando rechazamos a aquellos que no encajan en nuestro mundo. Al final, la historia del Minotauro es la historia de un ser atrapado en su propio laberinto emocional, buscando una salida a la que nunca llega.